cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor, juntos sintiendo en nuestra vida la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina en el mundo, somos un pueblo que camina sin cesar, siempre cansancio y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que cambió nuestro esperar, aunque la noche no se vuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Démosle gracias a Dios que nos ha dejado asomarnos a un nuevo mes, el mes de mayo, el mes de la Santísima Virgen María. A ella nos encomendamos en esta crisis de la epidemia del coronavirus. Ella es salud de los enfermos, como decíamos antes en las letanías. Porque creo que ahora ya hasta desaparecieron, yo creo. Ya no se oyen. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Además de ser el mes de la Santísima Virgen María, hoy es el día de San José Obrero, para contrarrestar la fiesta del trabajo, que es una fiesta que no tiene Dios, que no tiene nada. Entonces el Papa Pío XII le puso a esta fiesta mundial, Día del Trabajo, al Santo Protector del Trabajo, San José Obrero. Además, hoy es viernes primero. O sea, tantas cosas para alegrarnos en el Señor. Por supuesto, la resurrección de Jesús. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias digo, Señor, por todo lo creado. Gracias digo, Señor, por todo lo creado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Atiende a los ruegos de quien te ha implorado. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Tú solo, Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco cartas que la autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaban a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y preguntó él: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busque en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También hoy es un buen día en cuanto al detalle especial que voy a mencionar para rezar por nuestras familias. Hay que rezar siempre, diariamente por nuestras familias. Amén. Amén. Pero miren hoy la coincidencia. Empezamos el mes de mayo, mes de la Virgen. Viernes primero, el Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Y además la fiesta de San José Obrero, la Sagrada Familia. Sí. Right? Sí. Jesús, Sagrado Corazón, María, mes de mayo, y San José, día de San José Obrero. Bueno, qué lejos ha quedado ya el año de 1955, cuando el Papa Pío XII instituyó esa fiesta. 1955. Yo ya llevaba 3 años en el seminario menor. 3 años ya tenía yo. Antes el año civil coincidía con el año escolástico, el año académico. El año académico coincidía con el año civil. O sea que las vacaciones de fin de año pues eran diciembre, parte de noviembre, diciembre, y empezábamos otra vez en enero. Así es que yo ya llevaba 3 años. Entramos en el 1952. Al 55 son 3 años enteros, ¿no? Bueno. Ese día hubo fiesta en el seminario. El Papa Pío XII había hablado. Había decretado la fiesta, etcétera, etcétera. Bueno. Ok. Ya por Dios. Ya el Papa Pío XII ya fue mi segundo papa en mi vida. El primero fue Pío XI y luego ya Pío XII. Bueno, ok. Mayo de la tercera semana del tiempo pascual. 1 de mayo, viernes del año del Señor 2020.
el hilo conductor de las dos lecturas bíblicas y el Salmo. ¿Se han fijado con qué frecuencia la primera lectura tenemos que engancharla directamente con el Salmo o viceversa? ¿Por qué? Porque el Salmo es siempre, bueno, alguna excepción, pero digo siempre es la respuesta que damos al Señor después de haber escuchado la primera lectura. Sí. Por eso hay una continuidad. Sí. A veces es difícil dividir la primera lectura por un lado y el Salmo por otro. Casi siempre hay esa tendencia de juntar a las dos lecturas, Sí. primera lectura y el Salmo. Bueno, como el día de hoy. El Señor Jesús llama a Pablo, Saúl de Tarso, todavía llamado así, Saúl de Tarso, y este lo obedece. Va a él y se convierte. Pero la conversión de Saúl de Tarso no fue solo para que, habiendo sido perseguidor, dejara de serlo y fuera ahora un hombre bueno. No, allí no llegó la conversión. La conversión de San Pablo se pasó de tueste. Fue más allá. Convertirse de un hombre malo a un hombre bueno hubiera sido cosa chiquita. Pero al Señor se le fue la mano. La conversión de Saúl de Tarso consistió en el hecho de que, además de resultar haber cambiado a hombre bueno, ya hubiera sido ganancia, pero era poca cosa. Resultó ser el gran apóstol de los no judíos. ¿Ven cómo se le fue la mano a Dios? Right? Siempre da a manos llenas. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta o no queremos ser generosos con Él. No queremos compromiso. Y de esta manera, San Pablo llegó a ser un enamorado de las almas. Por eso convirtió a tanto pagano al cristianismo. Y llegó a ser también un apasionado de Dios. Amén. Porque si no hay amor a Dios, No. no hay acción. No, cierto. Así, aquí ya tenemos la primera lectura con el Salmo. Sí. De igual manera, Jesús nos llama a todos. Primera lectura, llamó a Saulo. Sí. Pero en el Evangelio nos llama a todos. Católicos y excatólicos. A comer su carne debidamente preparados para tener vida eterna en él, en el pan de vida. Debidamente preparados. Acuérdense que la Biblia habla de la preparación que debemos tener para poder acercarnos a la comunión. Sí. Tan importante es comulgar como importante es comulgar debidamente. Porque el que no comulga debidamente come y bebe su propia condenación. Primera Corintios 11, versículos del 28 al 29. Así es, aquí es el hilo conductor, ya es el resumen de toda la homilía. Primera lectura. Lucas, el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, libro que estamos leyendo de primera lectura, narra 3 veces la conversión de San Pablo en su libro de los Hechos. Voy a dar las citas de las 3 lecturas. Primera vez, 9 del 1 al 22. Segunda vez, capítulo 22, versículos del 3 al 16. Tercera vez, capítulo 26, versículos del 9 al 18.
Esto es algo sorprendente, que no lo tenemos tan seguido en la Biblia. Con otros hechos que sí, se repiten pero Hechos de los Apóstoles nada más es un libro. Y en ese único libro, la conversión de San Pablo se repite 3 veces. Aquí hay gato encerrado. Vamos a verlo. Y ese es el tema de la primera lectura. Habría tantas cosas de qué hablar, pero pues el tiempo no da. La triple repetición de la conversión de San Pablo quiere significar la importancia extraordinaria de este acontecimiento. Esto nadie lo duda. Pero viendo con más cuidado cada una de las 3 redacciones de la conversión de San Pablo, nos vamos a sorprender de un hecho. ¿Está bien? Sí. Vamos hasta aquí, ¿está bien? Sí. Lucas consideró como un verdadero problema la misión de Pablo a los gentiles, es decir, los no judíos. La palabra gentil nosotros la usamos para una persona muy educada, muy esto, pero gentil en la antigüedad significaba las gentes, y los judíos llamaban a las gentes, los otros, los que no eran judíos, y así se quedó la palabra. Lucas pues consideró muy como un verdadero problema la misión de Pablo a los gentiles, a los no judíos, por la razón de que Pablo era judío. ¿Por qué los misioneros cristianos judíos, que fueron los primeros? ¿Por qué los misioneros cristianos judíos, como lo era el diácono Felipe? Felipe era judío, era cristiano, era misionero. ¿Por qué estos primeros misioneros cristianos judíos no continuaron evangelizando a los judíos? Una pregunta curiosa. Sí. ¿Right? Sí. ¿Me estoy explicando? Sí, Eso les hubiera ahorrado muchos conflictos a los misioneros judíos cristianos. Les había ahorrado conflictos con Israel y con Roma. Hubiera sido más cómodo la evangelización. Pero no fue así. Vamos a ver lo que pasó, no lo que hubiera podido haber pasado. Para que lo vemos y nunca pasó. Lucas sabe muy bien, lo afirma terminantemente, que este cambio radical de misioneros judíos a misioneros no judíos, hubo una razón, pero fue un cambio radical. Los paganos, los no judíos, ahora tienen otro tipo de misioneros. Y esto fue introducido expresamente por la voluntad de Cristo Jesús. Por la voluntad de Cristo Jesús. Este cambio. A ver, los misioneros judíos, cristianos ya, váyanse a tomar chocolate. Ahora necesito misioneros que no sean judíos y que se avienten al agua. Este cambio de portadores de la evangelización lo introdujo Cristo Jesús. ¿Algo habrá tenido? Vamos a verlo. Pablo no quería ser cristiano, lógico. Pablo no quería ser cristiano. Y la prueba está en que él era perseguidor de cristianos. Sí. Mucho menos hubiera querido Pablo ser misionero cristiano. Pero San Pablo tuvo que serlo, tuvo que aflojar, pues tal fue el impacto que tuvo en su encuentro con Cristo Jesús en el camino de Damasco, que a la hora de la hora se rindió ante Jesús Nazareno. Amén. Pero aquí, en los 3 relatos de la conversión de Pablo, hay algo muy interesante. Veámoslo.
los tres relatos de la conversión de Pablo difieren, fíjense bien, difieren notablemente entre sí. Cosa rara. Si los tres relatos están refiriendo el mismo acontecimiento, ¿por qué difieren? Calma. Además, hay diferencias entre lo que el mismo Pablo dice sobre el particular. He aquí algunas razones de por qué, de las diferencias que hay en los tres relatos de la conversión de Pablo. Yo creo que para muchos que están escuchando esto les está sabiendo a clavo de pared, no de comida. Pues ¿qué trajo el Padre? Calma. No se puede decir todo desde un principio. Lo estoy desmenuzando. Sí, padre. Primera razón de estas diferencias entre los tres relatos. Fíjense, están narrando la misma historia y sin embargo hay diferencias. ¿Por qué? Primera razón de las diferencias. Pablo nunca describe el acontecimiento de su conversión. A lo mejor ni cuenta se han dado de esto. Pablo nunca describe el acontecimiento de su conversión. Simplemente lo afirma. Pero no lo describe, lo afirma. Esto lo podemos ver claramente en estas dos citas que les voy a dar. Primera Corintios 9, 1. Primera Corintios 9, 1. Y también Primera Corintios 15, 8. Ya son dos citas. Una tercera. Gálatas 1, versículo 15. Además, San Pablo dice con orgullo que él vio al Señor. Bien, hasta aquí San Pablo. Ahora voy a poner el contrapunto Lucas. Así voy a ir. En cada punto voy a poner a los dos. Pablo, Lucas. Pablo, Lucas. Pablo, Lucas. Lucas, en cambio, nunca habla de esta visión que Pablo, con tanto orgullo, dice que tuvo con el Señor. Y digo, mira. O Lucas no la quiso redactar, o San Pablo exageró. Bueno, ni una cosa ni otra. Van a ver. Segunda razón de estas diferencias. Parece que estoy en el seminario. Es que como hoy amanecí pensando en el seminario menor, con la fiesta de San José Obrero. Según San Pablo, su vocación y su misión fue inmediata. Sí. Decir inmediata es no hay nada entre medio. No. Gálatas 1, versículo 1 y versículos del 11 al 12. Pero según Lucas, la conversión de Pablo y su misión no tuvo nada de inmediato. Su vocación fue mediata. Mediata. O sea, fue a través de Ananías. Y allí mismo en Damasco, juntamente con Ananías, también a través de la comunidad cristiana de Damasco. Versículos del 10 al 18. ¿Me voy explicando? Así que, según San Pablo, su vocación fue inmediata. ¡Pum! Se le aparece el Señor, lo tumba y inmediatamente... ¡arr! Lucas dice, no, Pablito, cálmate. Cálmate, estás acelerado como siempre. Tu vocación, tu misión fue inmediata. Porque también metió su cuchara en tu conversión, Ananías. Sí. Hubiera sido inmediata si no hubiera intervenido Ananías. Muy bueno, padre. Sí. ¿Me voy explicando? Sí. Ya ven cómo no hay que leer por encimita la Biblia. No. Siempre es necesario un profesor que explique, el predicador, el sacerdote de la misa.
Basten estas diferencias para no hacerme largo, para concluir que la información que tiene Lucas sobre la conversión de San Pablo no le llegó a Lucas directamente a través de Pablo. Ese es el porqué de las diferencias. Sino que Lucas buscó, seleccionó, se informó para buscar la información en donde pudo y con quien pudo. Como el mismo Lucas dice en el prólogo de su evangelio. Evangelio de Lucas 1, del 1 al 4. Recuerden que Lucas no fue de los apóstoles. Lucas no fue de los apóstoles. Es más, Lucas había sido pagano antes. Luego se convierte. Entonces Lucas no estuvo presente. Lucas no vivió los acontecimientos. Por eso cuando hace su evangelio y cuando escribe el libro de los Hechos, tiene que preguntar a todo mundo. Entonces las informaciones que le llegaron a Lucas sobre la conversión de San Pablo fueron de diferentes fuentes, de diferentes personas. Pero él, como no fue testigo, dice, pues, ¿cuál de todas es la mera mera? Pues las pongo y ya está. Esa es la razón de las diferencias. Pero luego con una sana crítica se pueden conjuntar y se amplía la información. Recordemos que lo que está escrito en la Biblia no siempre vino directamente de Dios, como dicen los protestantes. Ya les he dicho 1000 veces aquí en las homilías de la parroquia que desde chiquillo yo vi y fue precisamente en una peluquería. Desde las primeras veces que me dejaron ir a que fuera yo solo al peluquero. Había alguien dejó una revista, no sé qué, y ya estaba abierta. Y me acuerdo bien, estaba en un jardín, un fundador de una secta hincado, recibiendo con la mano acá la Biblia, y entre las nubes salía una mano, la de Dios Padre, entregándole a aquel fulano la Biblia ya hecha. Esa es una tontería. Eso nunca existió. La Biblia nunca se escribió de esa manera. Dios no la mandó escrita. No. Así es que no siempre vino directamente de Dios, sino que la palabra de Dios nos pudo haber llegado de reflexiones de los escritores sagrados, de informaciones tomadas de otras personas, como es el caso de lo que acabamos de decir respecto a la conversión de San Pablo. O sea que aquí Lucas tuvo 3 informaciones, pero como no fue testigo de ninguna de ellas, las puso. Pero lo que sí tenemos que aceptar es que venga de donde venga la información que quedó escrita en la Biblia, es palabra de Dios, eso sí. Amén. Porque fue escrita en la Biblia y porque quedó escrita bajo la inspiración y la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice, no hay Dios. ¡Wow! La Biblia, sí. La Biblia dice, no hay Dios. Por ejemplo, les voy a dar 2 citas para que las busquen. Salmo 14, versículo 1. Y Salmo 53, versículo 1. No hay Dios. ¡Wow! ¿Cómo? Sí, pero luego, a continuación, la misma Biblia dice, pero esto lo dice el sonsonaco, el insensato. ¿Ya ven? O sea, ahí está registrado lo que dice el tonto, el sonsonaco. ¡No hay Dios! Pero luego la Biblia nos aclara. Fue reflexión del autor de estos salmos, fue una revelación directa desde Dios, lo que haya sido, quedó escrito. Esto lo dice un tonto. ¿Ven? Bueno, hasta aquí llego porque sacarle más que a tantas cosas que se pueden sacar, pues mejor que se queden con esta idea, que es un poquito peregrina, un poquito nueva, eso de las informaciones que recibió Lucas.
Algunas sí las supo compaginar y nos dejó un compendio. Otras no las supo compaginar como esta de la conversión de San Pablo y mejor las dejó las tres intactas como él las recibió. ¿Right? ¿Sí me expliqué? Sí, cómo no. Bueno, para ya no enredar tanta cosa, mejor lo dejo allí. Mejor vamos a pasar al Santo Evangelio. Para que se repongan los que ayer fueron al hospital. Evangelio. El Padre Dios nos da a su Hijo, que es el pan del cielo. Y el Hijo, ¿qué nos da? El Padre Dios nos da a su Hijo, pero el Hijo nos da su propia carne y su propia sangre. Sí, amén. Qué interesante. Sí. La frase más importante que dice Jesús en la perícopa que hoy hemos leído es la sustitución de la palabra pan por la de mi carne. Pan. Si Jesús hubiera seguido con el maná nos sirvió, pero el pan que yo les voy a dar, si hubiéramos llegado a la conclusión, pues es un lenguaje figurado. Lenguaje figurado. Pero yo creo que Jesús ya estaba viendo la reacción esa del lenguaje figurado. Y habrá dicho, ahora les voy a llevar claro. Ese pan del que yo hablo es mi carne. Amén. ¡Wow! Ahí les dio. Sí. No digo en dónde porque quién sabe cuándo me están escuchando. En la cabeza. En la cabeza, muy bien. El pan que yo les voy a dar es mi carne. Versículo 51. Hoy empezamos en el 52. Pero ¿se acuerdan ayer que les dije? El versículo 51 pertenece al texto de mañana. ¿Sí se acuerdan? Sí. Digan que sí o que no. Sí. ¿Cómo vas tú a decirlo si tú andabas en el hospital? Pero yo la vi en el teléfono. Ah, bueno. Así es que el pan que yo les voy a dar es mi carne. Fíjense cómo fue llevando Jesús el tema hasta ir a parar a mi carne. Ya, llegando allí, ya, ¿para dónde te haces? Fíjense algunos pensamientos dominantes en la perícopa de hoy. Qué interesante. Por eso también fui breve en esta lectura para asimilarla, para no abordar tantos pensamientos. Miren, la persona de Jesús recibida por la fe, claro, porque si no tengo fe, ¿cómo voy a ir a Jesús? Si no tengo fe, ¿cómo voy a recibirlo? Una cosa es ir, otra cosa es recibirlo. Pero para ir, debo tener fe. Para recibirlo, debo tener fe. La persona de Jesús, recibida por la fe, es el medio por el cual es dada y sostenida la vida eterna. Dada y sostenida. Porque el Señor no da y quita. Te da y te lo da y te lo deja. Ahora, si tú lo pierdes, no digas que el Señor me lo quitó. Tú lo perdiste, por tonto. Sí. Así es que la persona de Jesús, recibida por la fe, es el medio por el cual es dada y sostenida la vida eterna. Te la dio, no te la va a quitar. A no ser que tú la hagas a un lado, la tires. Otra idea. Jesús afirma que es su misma carne la que es el pan de vida eterna. No hay ni para dónde hacernos. En cuanto a la persona, ¿saben eso? Qué interesante. Wow, y eso va a decir, ojalá todo Mission se pegara ya la cosa esa. En cuanto a la persona, vamos a ver otro cambio. Hasta la fecha, ¿quién ha sido el protagonista? El pan que es enviado del cielo a la tierra, el pan que viene, el pan de vida.
quién ha sido el protagonista. Jesús. ¿Quién mandó Dios. a Jesús a la tierra? Yahvé Dios. ¿Quién? Yahvé Dios. Dios. El Padre Dios. O sea, ¿quién ha sido el protagonista hasta ahora? El Padre Dios. Sí. Ahora van a cambiar los papeles. Ahora el protagonista va a ser Jesús. Miren qué interesante. Sí. Ahí van las frases sacadas del Evangelio de hoy. En cuanto a la persona protagonista, ya no es el Padre Dios, sino el yo de Jesús es el protagonista. El yo de Jesús. Ahí van las frases. Yo soy el pan vivo. Otra frase. El pan que yo les voy a dar es mi carne. Amén. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre, etc. Yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dice todo lleno. Los adjetivos personales y el pronombre yo. La última frase. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. El protagonismo ha cambiado. El protagonista ya no es Dios Padre. Yo les mando a mi Hijo. Ahora el protagonista es Jesús mismo. Aquí estoy pisando en la tierra y yo soy el pan de vida. Yo soy quien da la vida eterna. Mi carne es el pan. El pan es mi carne. ¿Qué tal? Ni para dónde hacernos. Otra cosa que hay que tomar muy en cuenta. En el versículo 51 se alude a la encarnación del Hijo de Dios y se alude también a su muerte. Encarnación y muerte a la vez. ¿Cómo lo detectamos? Hermanitos, no piensen que nomás está yo aquí de fantoche dando palabras griegas y hebreas. No. Lo hago porque hay una razón. Fíjense, ¿cómo dice Juan acerca de la encarnación del Hijo de Dios? Kai logos sarx egeneto en griego. Kai logos sarx egeneto. Y el verbo se hizo carne. Carne se dice sarx. Sarx. Carne. Ahora bien, cuando Jesús habla de la Eucaristía, ¿qué dice? El que coma mi carne, sarx. Entonces, la Eucaristía es a la vez nacimiento y es muerte sacrificial. El que comulga celebra la Navidad. Padre, pero estamos en mayo. No, aunque estés en julio. Porque para hablar del nacimiento de Jesús se usa la palabra sarx. Y para hablar de la muerte del Señor se usa la palabra sarx. Porque su carne la entrega en el misterio de la muerte. ¿Está claro? Sí, Sarx. La Eucaristía tiene un significado totalmente sacrificial. Por eso decimos, la Santa Misa es el mismo sacrificio extendido en el tiempo del Calvario. No es la repetición. Es el mismo sacramento. Allá va. El Señor Jesús tomó pan y después de dar gracias, lo partió. Ahí está la muerte. Y dijo, esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Se da. Entonces, ahí está el sacrificio. Ya tenemos tres cosas. Tres cosas. Primera, el nacimiento con la palabra sarx. Kai ho logos sarx egeneto. Y el verbo se hizo carne. Discurso de la Eucaristía.
mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre. Sarx. Luego tenemos el tercer punto, la continuidad del sacrificio del Calvario. El Señor Jesús tomó pan, después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por ustedes. ¿Y cómo sacamos la conclusión que es lo mismo? Porque Jesús mismo dijo, hagan esto en memoria mía. Amén. ¿Qué tal? Wow. Y todavía hay más. Aguantan. Jesús, minutos antes de su ascensión al cielo, junta a los discípulos, a los apóstoles, 11. Judas ya no está y todavía no se ha elegido al otro, a Matías. ¿Qué dice? Yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. No estaré, no. El texto original dice, yo estoy. En mí. Yo estoy con ustedes. Pero como ya había dicho en la última cena, hagan esto en memoria mía. ¿Cómo está Jesús? En la Eucaristía. Hasta el fin del mundo. ¡Aplaudan, hombre! Muy tarde. ¿Qué les parece? Wow. Por eso la iglesia no puede quitar la Eucaristía, porque quitaría la presencia de Jesús en la iglesia. Amén. Teología pura. ¿Me estoy explicando? Sí, padre, sí, padre. Por lo tanto, la Eucaristía tiene un sentido sacrificial, ya lo hemos dicho. O antes del sacrificial está el de la natividad. Luego está el sacrificial. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo al mundo. Se lo entregó. No para que lo metiéramos en un estuche de monerías, sino para comerlo. Y para poderlo comer, tiene que estar en estados de sacrificio. Sí. Y es algo real también, no es imaginario, es real, real. Porque yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Yo estoy, es un hecho. Sí. Si hubiera dicho el Señor, yo estaré, bueno, ¿y qué tal si no estás? ¿Qué tal si te rajas a medio camino? No, yo estoy. Peguen ese yo estoy de la despedida de Jesús antes de la ascensión. Con el hagan esto en memoria mía de la institución de la Eucaristía en el cenáculo, ¿qué cosa indica? Que está con nosotros en la Eucaristía. Por eso digo, la iglesia no puede quitar la Eucaristía nunca, jamás. Y qué bueno que nuestro señor obispo Flores mandó que se celebraran las santas misas, pues aunque sea en un lugar chiquito, para que siga presente Jesús. Amén. ¿Qué tal? Sí, muy bueno. Además, todo esto que estoy diciendo ahora va muy a tono con la frase que ya enumeré. Juan 3, 15, 16, que dice, todo el que crea en el Hijo del Hombre tenga por él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. Pero entonces esta frase se viene a completar con la de hoy. Comer la carne. Ya no es comer el pan, ahora es comer la carne. El crudo realismo de las expresiones comer la carne, beber la sangre, ese crudo realismo no deja espacio alguno para la interpretación protestante, que todo lo reducen a interpretaciones alegóricas. No hay espacio para este tipo de interpretaciones de los protestantes. Como ellos no tienen Eucaristía, tienen que sacar otra razón y explicar y justificar por lo que no tienen. No tienes justificación. No. Simplemente no tienes Eucaristía y punto. Sí. ¿Qué pasa cuando se participa de la Eucaristía? ¿Hay vida eterna
y hay resurrección. Versículo 54. ¿Y qué pasa si no se participa de la Eucaristía? No hay vida eterna, no hay resurrección. Resurrección gloriosa. Protestantes y católicos que no comulgan. La misma gata. Versículo 53. Entonces, la Eucaristía, así como es lo más sublime que nos dio el Señor, Amén. es a la vez lo más trágico si no la recibimos. La vida eterna empieza desde esta vida. Amén. La vida eterna empieza desde esta vida. Sí. Y significa la vida eterna, estar íntimamente unidos a Jesús. Amén. Esa es la vida eterna. Por eso Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Amén. Permanece en mí y yo en él. Ahí está la intimidad. Sí. Juan 6:56. Ya que estamos aquí ante este asunto, de teléfono, de pantalla, lo que sea, una llamadita a tantos papás, que no les interesa la primera comunión de sus niños, como no les interesa el bautismo ni la confirmación. Oiga, hey, católico, después de oír esto, ¿no te va a interesar la primera comunión de tu niño? No es muy frecuente, ciertamente, no quiero exagerar, pero no es algo que no se dé, porque de repente nos salen personas que se van a casar y no saben si ya recibieron la comunión o no, la primera comunión. Ni siquiera saben. Otros sí saben, padre, yo nunca he recibido la primera comunión. Otros dudan. Oye, pues ¿en dónde estamos? No que somos católicos. Aquí está la lobita, la secretaria. Padre, ¿qué hacemos? Hay que prepararlo para la primera comunión, no queda otra. Después de oír esto, es para darnos un tiro con una bala santa. Padre, mejor vamos al tiro ya. La vida eterna empieza pues desde esta vida. Y decir vida eterna, estamos dando a entender que la vida eterna es la intimidad de unidad con Jesús. Eso es la vida eterna. Jesús vive eternamente unido al Padre Dios. El cristiano vive unido a Jesús íntimamente, la vid y los sarmientos. Y en Jesús el cristiano está íntimamente unido al Padre Dios. El que está unido al Hijo, tomando la frase que ya dije, bueno, la voy a repetir para que quede todo junto. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. Y el que está unido al Hijo, está unido al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Juan 10:30. Y el que está unido al Padre y al Hijo, está unido también al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. Juan 15:26. Miren en qué zarabanda divina nos ha metido Dios. Para donde manoteemos, ahí está la divinidad. Reflexión. Parece ser que ahora sí le atiné, ¿verdad? Ah, no, es que es una hora, ya son las 9. Madre Santa. Cualquier chicorota van a venir aquí a sacarnos, porque estamos mucho tiempo aquí reunidos. Al que venga nos sentamos y le damos también Biblia y se acabó. Que se deje de tonterías. Reflexión. Hermano católico, como también hermano ex católico. Los dos juntos. A los dos me llevo de corbata.
después de haber escuchado el evangelio de hoy, ¿cómo va a cómo le vas a hacer más caso a quienes dicen todo lo contrario, como lo dicen los protestantes? ¿Cómo le vas a hacer más caso a esos señores que a Jesús mismo que lo acabas de oír de hablar? Hermano católico y hermano ex católico, Quique, aquí andas tú. Después de haber reflexionado juntos, tú y yo y todos nosotros, sobre Jesús de Eucaristía, sobre Jesús el pan del cielo, sobre Jesús cuya carne es ese pan, todavía te dejarás engatusar. Todavía te vas a dejar engatusar de los protestantes que solo tienen por objetivo contra de ti separarte de Jesús, que nos da la vida eterna, aunque ellos digan, pero solo dicen que te quieren llevar a Cristo. ¿A qué Cristo? ¿A qué Cristo? Cristo es Eucaristía. ¿A qué Cristo te quieren llevar? Si no tienen a Jesús de Eucaristía, si no tienen ni siquiera una cruz, un crucifijo, tienen cruces pelonas. ¿A qué Cristo te quieren llevar? No seas tonto. Y no digo otra palabra porque me están oyendo ahí quién sabe quién. Pero ya los de aquí ya saben. Hermano católico, hermano ex católico, en vez de tomar de la mano a un protestante que te llevará a Martín Lutero, toma de la mano a la Virgen María, nuestra Madre Santísima, que nos dejó Jesús en el momento sublime de su muerte. Juan 19, 25 al 27. Y ella, la Virgen María, te llevará al pesebre de Belén, convertido ahora en la mesa de la Santísima Eucaristía. Amén. Amén. Wow. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Les gustó? Claro. Muy bien. Y aunque no, les hubiera gustado, Ya lo dije. esto que dije. Recibe estas ofrendas que con todo el corazón te entregamos esperando. Nos escuches, oh Señor. Recibe estas ofrendas que con todo el corazón te entregamos esperando. Nos escuches, oh Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo levantamos y es Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa
Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, como el mal del coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. la paz de Cristo. Paz. La paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén.
Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oh mi gran Señor, dame fe para entender el cariño que tú sientes por mí, porque yo soy digno de merecer de tu cuerpo que voy a comer, de tu cuerpo que tuyo que voy a comer y tu sangre que voy a beber. Tú dijiste, Señor, poco antes de morir, hagan esto en memoria de mí. Yo no sé, mi Señor, cómo te pagaré el amor que tú tienes por mí. Yo te pido perdón y me entrego total. Quiero amarte con más devoción. De tu cuerpo que tuyo que voy a comer y tu sangre que voy a beber. Dijiste, Señor, poco antes de morir, hagan esto en memoria de mí. Entender el valor de tu amor, reflejaría todito mi ser. Para vivir en ti y que viviera de ti, en tu gracia permaneceré. De tu cuerpo que tuyo que voy a comer y tu sangre que voy a beber. Tú dijiste, Señor, poco antes de morir, hagan esto en memoria de mí. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Se acuerdan que siempre hemos hecho en el mes de mayo el ofrecimiento de flores? Bueno, los que me están escuchando, pues llévenle una florecita a la Santísima Virgen ahí en su casa, pero que no se pierda la costumbre del ofrecimiento de flores. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dejen que cierre el video para decir una cosa.